Buenas tardes, buen domingo para todos. Vamos a rezar compartiendo un pasaje que está en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Los invito a entrar en comunión de oración con tantos que van a expresar su fe en este fin de semana en el Señor y la Virgen del Milagro, en particular en la provincia y en la ciudad de Salta. Entramos en comunión con ellos pidiendo por sus intenciones y contando con su intercesión. El pasaje de hoy dice así: Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. San Marcos había empezado su evangelio diciendo que era la buena noticia de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Y a partir de así empieza a mostrarse Jesús, empieza a mostrar su poder a través de sus milagros, su poder sobre las enfermedades, su poder sobre el mal, incluso yo diría sobre el demonio. Entonces la gente viéndolo y escuchándolo empieza como a identificar algunos personajes importantes de su historia. Los profetas que llamaban siempre a un cambio, a una conversión, como hizo Jesús, como hizo Juan el Bautista. Los profetas que algunos de ellos han sido perseguidos por eso, como Juan el Bautista. Profetas también mencionan los discípulos a Elías, un profeta que había hecho muchos milagros, como Jesús venía haciendo, pero también era un Mesías, perdón, un profeta muy combativo, un profeta que se había enfrentado a las autoridades políticas de su momento. Entonces ya acá empieza como a vislumbrarse que este Mesías en el cual están pensando, incluido Pedro, es un Mesías que va a venir triunfante, va a venir glorioso, va a venir con poder sobre el poder político, en particular en ese tiempo del Imperio Romano. Frente a esta confusión o posible confusión, ya Jesús dice, el Evangelio comienza a enseñarles y les habla de su pasión y les habla, nos dice Marcos, con toda claridad. Pedro se opone obviamente a este camino que Jesús está proponiendo y allí es donde Jesús, además de reprenderlo, probablemente en el corazón de Jesús resonó la tentación de aquellos días en el desierto, la tentación de Satanás de apartarlo del camino que Dios le invitaba a hacer. Después de esta reprensión, Jesús se dirige, llama no solo a los 12, sino a la multitud y los invita: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Esta renuncia a sí mismo, que es una gran tarea que tenemos que hacer toda la vida en el corazón, que significa poner por encima el bien de los demás antes que el propio. Probablemente a esto se refiere con los pensamientos de los hombres. Nosotros es fácil verlo y a veces lo comentamos entre los jóvenes, la dificultad para pensar en los demás, la presencia constante de la búsqueda del bienestar y del bienestar inmediato, la dificultad para los compromisos a largo plazo, sea en una vida de consagración, sea en el matrimonio, sea en un lugar de trabajo. Esto que vemos en los jóvenes está un poco presente en el corazón de todos nosotros. Esta invitación es a renunciar a sí mismo, cargar con la cruz, que sería en primer lugar la incomprensión que padecieron los profetas, que padeció Juan el Bautista, que padeció Jesús, incomprensión que lleva a considerarlos revolucionarios. Eran los revolucionarios los que eran condenados a la muerte en cruz.
y después seguir. Entonces también acá vale otra vez la pregunta, ¿quién es Jesús? Que pregunta primero la opinión de la gente, después la de los discípulos. Uno puede sentirse también de alguna manera interpelado, ¿quién es Jesús para mí? ¿En qué medida la imagen que yo tengo hecha de Dios es la correcta, podríamos decir así? La gente se había hecho una imagen según sus propias necesidades de este Mesías que esperaban. Yo puedo también, sin querer, hacerme una imagen de Dios según mis necesidades y mis expectativas. Entonces nuestra oración cotidiana nos lleva una y otra vez a renovar esa imagen y a tener el deseo de elegir este camino, el camino de la cruz, que tiene que ver con el anuncio concretamente de aquello que nos puede hacer que la gente nos mire mal, que nos sienta como revolucionarios, queremos cambiar las cosas, pero este pensamiento de Dios, que no es el pensamiento de los hombres, que tiene que ver con el amor humilde, con la entrega que Jesús viene haciendo cotidiana, más allá de la entrega definitiva en la cruz. También nosotros somos invitados a renunciar a nosotros mismos para vivir en el amor y para vivir con los pensamientos de Dios, buscando el bienestar de los demás. Es un desafío muy grande y muy lindo también, es un modo de cargar la cruz. Hace algunos años el Papa, hace 2 o 3 años el Papa decía, la cruz no está de moda, la cruz nunca estuvo de moda. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer para descubrir el valor que tiene la renuncia a nosotros mismos por buscar el bien de los demás. Pidámosle a Dios que nos dé esta fortaleza para elegir seguir a Jesús, para elegir este modo tan distinto del que la sociedad nos propone, pero es el que Jesús nos propone como un camino de salvación. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.